En fin, llevamos ya mucho tiempo aquí y esperamos estar mucho tiempo más, claro que sí. Gracias sobre todo a vosotros. ¿La investigación dónde nos lleva ahora? Pues de las ciudades subterráneas de la Capadocia o de las fronteras del yacidismo del Kurdistán y ese dios pavo real demoníaco. Nos vamos a Canarias, tierra querida siempre por este equipo, tan fértil de misterios, ¿verdad? Pablo nos hablaba de la Casa Lercaro. ¿Un museo exactamente de qué, Pablo? Actualmente es el Museo de Historia también de Tenerife, donde podemos encontrar documentos antiguos, algunos muy interesantes de la época de la conquista, algunos libros también, y objetos, bueno, contando un poco la historia, lógicamente, de la existencia de la laguna de Tenerife, y también una sección que es muy, muy espectacular desde el punto de vista, bueno, de que son animales que están disecados. Encontramos un cráneo humano utilizado posiblemente para clases, ¿no? Para enseñanza, y encontramos una serie como una especie de gabinete de curiosidades antiguas, ¿no? O sea, un lugar ideal para que pasen cosas raras. Aparentemente sí, por ese tipo de objetos. Claro que estos objetos originalmente no estaban en la casa. Esta casa habitada por la familia Lercaro desde el siglo XVI, finales del siglo XVI, pues pasó, ¿no?, de varias generaciones de mano en mano hasta que un día se abandonó esta casa. Y solamente a finales de los años 90, de los años 80, es cuando se rehabilita la casa y se convierte, a partir del año 92, en el Museo de Historia de Tenerife. Vamos a ver si nos escucha nuestro compañero José Gregorio González para darnos más datos. Ya sabéis, nuestra voz ahí en las islas. José, buenas noches. Buenas noches, Iker. ¿Cómo estás, amigo? Pues encantado de poder volver a encontrarnos ante los micrófonos y para hablar de un clásico del misterio en las Islas Canarias, pero de un clásico del que pocas veces se ha hablado de la manera en la que ahora podemos hacerlo, ¿no? Después de haber estado allí, haber pasado parte de una noche y haber recopilado testimonios que sabíamos que existían, pero que hasta la fecha, con nombres y apellidos, pues había sido extremadamente complejo hacerlo. Así que estoy contento, desde luego que sí. Claro, es que eso es lo importante. Por ejemplo, aquí viene otro testimonio. Carmen Dolores Chirena, ¿puede ser? Compañeros. Carmen Dolores Chinea Brito, la subdirectora de la Casa Lercaro. La propia subdirectora. Escuchad un momento, para que nos pongamos un poco en circunstancia de lo que nos cuentan, y que, como decía José Gregorio González, con nombres y apellidos, las historias tienen un empaque, ¿no? Las personas son responsables de lo que dicen y lo que han visto. Hemos escuchado a personas de seguridad que hablan de otros compañeros que han visto una escena como... A mí me ha impresionado, ¿no?, lo de una niña o una joven como de comunión y está con el cuello del vestido. O sea, que la visión era tan definida como para fijarse en eso. Pero esta mujer, con su responsabilidad, veamos lo que cuenta. Recuerdo, por ejemplo, en seguridad. Nosotros tenemos vigilancia, sistema de seguridad, ahora mismo 24 horas, en su momento solo era seguridad nocturna, y fue un seguridad de noche que dijo que se había asustado porque había visto una mujer en el patio. José Gregorio, ¿cuándo empieza esta historia? ¿Cuándo realmente yo recuerdo haber tocado hace algunos años los primeros bosquejos de que se empezaba a comentar en la laguna, de que había una visión, y creo acordarme de que una visión que empezaba en un punto y terminaba en un mismo punto, o sea, como un fantasma de los antiguos, de los ancestrales, ¿no? ¿Cuándo se empieza a hablar de esto realmente? Bueno, las primeras noticias públicas que aparecen en los medios de comunicación son de finales de los años 70, principios de los 80, digamos que ese es el momento en el que este tipo de leyendas, de relatos que circulaban desde hacía muchas décadas por la laguna, pues digamos que dan el salto, ¿no? Dan el salto y llegan a un mayor número de personas, probablemente coincidiendo también con la rehabilitación del edificio, el inicio de los trabajos y por supuesto el posterior uso ya como museo que se le va haciendo, ¿no? Eso hace que una vivienda que estaba abandonada, pase a ser utilizada, sea transada, tenga una vigilancia nocturna y por supuesto los testimonios comiencen
a circular con bastante más facilidad, ¿no? Pero los relatos parecen ser bastante más antiguos, aunque no sabemos exactamente cuándo pueden surgir, ¿no? De hecho, La Laguna es una ciudad donde abundan historias de fantasmas en diferentes ubicaciones, ¿no? Incluso en espacios abiertos, como puede ser la plaza del Adelantado, donde también se cuenta a partir de un episodio histórico con un ajusticiamiento público que el alma quedó penando. Es decir, que circulan estas historias desde un tiempo bastante difícil de precisar, pero es evidente que la rehabilitación del inmueble supuso un punto de inflexión importante en esa calle San Agustín para que estas historias empezasen ya a tener nombres y apellidos y testigos que fuesen identificables, ¿no? O sea que una vez más nos encontramos con el mismo cóctel, una casa que al ser rehabilitada, al hacerse obras para acondicionarse a los nuevos tiempos, empiezan a surgir cosas, y sería innumerable la ristra de casos que podrían incorporarse a esta circunstancia, ¿no? Perdona, ahí que algo parecido sucede también con un inmueble que está muy cerca, otra casa importantísima, rehabilitada, que no sé si Pablo ha podido mencionar ya, que es la sede del Consejo Consultivo, que está a apenas unos metros. Es una casa que ocupa, es decir, que ahora está ocupada por un órgano tan importante como ese, ¿no? Y que también acumula historias muy similares, y estamos hablando de una distancia de 20-30 metros, es decir, separa una casa de la otra, ¿no? Y se da la circunstancia de que esta vivienda también fue rehabilitada, y por lo tanto se vuelven a añadir los factores de obreros, de trabajadores que intervienen en la rehabilitación, de personal que después empieza a trabajar ahí, y de personal de vigilancia que tiene que, obviamente, velar por la integridad del inmueble, no solo durante el día, sino también durante la noche. Por lo tanto, parece que la zona en su conjunto viene marcada por esa tradición de estar tocada bueno, al menos por leyendas fantasmales, ¿no? Desde luego que abrimos esas líneas de forma especial por si gente de Canarias o de La Laguna en concreto ha estado allí, sabe más cosas, puede aportarnos más datos, la investigación siempre en vivo y abierta. Otra ficha, porque yo creo que es muy importante dar nombres y datos. La investigación proseguirá, pero dar nombres y datos. ¿Quién es Pablo Juan Manuel Fernández del Torco? Otra persona con importante relevancia. Exactamente, eso tiene relación con lo que hablaba ahora el buen amigo José Gregorio, ¿no? De este hombre es que nos cuenta, es el presidente emérito del Consejo Consultivo Canario y que estuvo mucho tiempo allí en la Casa Montañés, que es el mismo lugar, ¿no? Y tenemos un corte, si no me equivoco lo pasé a Carlos Largo, tenemos el corte de él hablando justamente de estas reformas y de estas personas que vieron, incluso que se acercaron a él muy asustadas, que habían visto algo y habían presentido algo raro en aquel lugar. En algunos momentos hubo personal del Consejo que me decían que ellos oían ruidos extraños. Evidentemente, unos decían sí, otros decían que no, y entonces planteamos el tema. Yo incluso una noche, encontrándome trabajando en el Consejo, un guarda, se me puso absolutamente nervioso porque dice que había oído un ruido. Yo me moví por el Consejo, evidentemente, pensando que podía ser algo extraño. Y estaba en ese momento saltando el fax, remitiendo otro consejero un parecer del dictamen. Precisamente la próxima semana que estamos en Granada, en ese Palacio de Exposiciones o Feria de Muestras de Granada, en Armilla, reabriremos algunas cosas, evidentemente, del caso Diputación de Granada, porque es el gran clásico, y aquí hay elementos que se corresponden, ¿no? Los obreros son los primeros que informan, pero curiosamente se mezclan a los propios funcionarios en esa especie de caldo de cultivo del miedo, de la incertidumbre. ¿Hay alguna historia, Pablo, que pueda unir a esa muchacha que parece que muchas personas han visto, que es lo raro, con alguna historia en esta casa? ¿Tiene algún origen, tiene algún porqué, o no se ha llegado a hilar tan fino? Bueno, consultamos también a la subdirectora del Museo de Tenerife, y ella nos contó que estuvieron investigando si había, digamos, un origen para el fantasma, ¿no? Entonces se habla que de una tal Carolina Lercaro Justiniano,
una joven que se hubiera matado, se hubiera suicidado hacia, digamos, o finales del siglo XVI, principios del siglo XVII, por una cuestión de que ella era obligada a casarse con un noble que ya no amaba. Todo impuesto por las familias, lógicamente, como era muy habitual en aquella época. Y esta joven, entonces, viéndose encorralada en una situación en que ella no podía tomar una decisión por sí sola, en este caso, pues ella se arroja a un pozo, a un supuesto pozo que existiría en la casa del Lercaro, y ahí se mata. Este sería posiblemente el origen de las apariciones del fantasma femenino, de ese espectro que varias personas afirman haberlo visto. Y es cierto, Pablo, porque yo recuerdo algo de eso hace unos 5 o 6 años, de que la mayoría de testigos, obreros y vigilantes de seguridad y algunos funcionarios veían inicio en un punto y final en un punto. Pues puede ser. La cuestión es que, por ejemplo, como hay testimonios de que es un espectro tan definido, como habías dicho antes, de una chica, una joven, con una ropa, incluso hablan con un detalle de un cuello alto también, ¿no? Toda vestida de blanco. Estamos hablando de fenómenos ya vistos en otros lugares, las famosas apariciones de mujeres de blanco, ¿no? Podemos enlazarlo con ese tipo de apariciones espectrales tan misteriosas y que, según los testigos, es algo real, algo factible, algo visible. Lo curioso es que, en este caso, una mujer de la limpieza observa a través de un espejo este espectro que pasa por detrás de ella. Yo creo que lo más aterrador que hemos escuchado en tiempo, ¿no? Está mirándose al espejo, haciendo sus funciones de limpieza y lo ve por detrás, que le está observando, una figura con un traje talar y con ese detalle del cuello. Y, José Gregorio, la investigación permite que estéis ahí. Yo no sé si ha habido un tiempo de cerrazón a hablar de este tema, si luego ha habido épocas donde no les ha importado a funcionarios de la casa hablar de este asunto. Ha sido como un vaivén, ¿no? Y ahora ha habido la suerte de poder estar ahí una noche. Sí, vamos a ver, la situación no debe de ser muy sencilla de administrar para los responsables del museo, ¿no? Ante todo es un museo de historia que lo que pretende, lógicamente, es divulgar la historia de Tenerife desde la conquista hasta la actualidad y contar cómo ha sido la evolución de la población, de la economía, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso es lo que se ve en el museo. Lo que sucede es que, evidentemente, esta historia del espectro de esa supuesta Catalina Lercaro, ¿no?, que es una identidad difícil de precisar, porque la tradición la menciona así, como Catalina Lercaro, pero en las investigaciones que realizó el propio museo, o que han realizado investigadores independientes como Lorenzo Santana, con quien pudimos hablar también, pues no se ha localizado ninguna Catalina. Han habido varias en la familia, pero ninguna que se ajuste exactamente a ese perfil, aunque sí han habido varias jóvenes con otros nombres que al parecer han muerto jóvenes en extrañas circunstancias. O sea, se ha llegado, José, permíteme, hasta ese punto, es decir, claro, a investigar los muertos de esa familia. Claro, intentando investigar en los archivos de las parroquias más antiguas de La Laguna, para ver las partidas de nacimiento, las partidas de defunción, e intentar identificar, buscar un origen a la leyenda en el árbol genealógico de esa familia, ¿no? Y al menos había 2 candidatas que podrían ajustarse, e incluso una de ellas parece ser que tuvo un matrimonio poco agraciado, fue abandonada, y quizás esa podría ser la candidata más factible, pero no se llamaba Catalina. Creo recordar que no recuerdo el nombre. Era Úrsula, ¿no, José Gregorio? Que nos hablaba, que gracias a ti conocimos a Lorenzo Santana, esta persona extraordinaria, un gran investigador que escribió un libro, además, El secreto de los Lercaros, criptojudaísmo en el arte canario. Lo tenemos aquí, sí señor, una investigación sobre esa vía familiar, que es increíble. Y habla de una tal Úrsula Lercaro Justiniano, que nació, incluso él consigue, Lorenzo Santana, buscar los documentos en que encuentra que ella nace en La Laguna en 1695 y fallece en 1725. Y como dijo José Gregorio, ella muere en circunstancias extrañas. Parece que el marido se casa, se iba a casar con el marido, al final el marido no se casa físicamente con ella, sino por poderes. Esta mujer muere al cabo de 2 años, de circunstancias misteriosas, nadie sabe exactamente cómo, de forma brusca. Y después la otra mujer que se casa con con el viudo de Úrsula, muere enloquecida.
Y entonces eso hace sospechar a Lorenzo Santana de que hubo algo más, de que estas mujeres pudieron haber sido asesinadas de alguna forma. O sea, que una vez más una historia de un lugar, pequeños datos a vuela pluma que van cobrando forma y que desde luego nos demuestran que en ciertos lugares ocurren ciertas cosas. Evidentemente esto puede hilar con la Casa de las 7 Chimeneas y tantas cosas que hemos comentado. Pero la noche de investigación, José Gregorio, arrojó algunas sorpresas. Imagino que el protocolo inicial sería prácticamente el de siempre, elegiríais el lugar donde estas presencias eran más habituales y ha habido alguna sorpresa por investigar, eso está muy claro, y lo dejamos diáfano, ¿no? Pero sorpresas. Sí, la verdad es que, hombre, nosotros todavía no lo tenemos demasiado claro y por eso está bien que matices que está todavía por analizar lo que allí pudimos recoger, ¿no? No fue sencillo conseguir la autorización por parte del museo, sí que es cierto que hay una normalidad o cierta normalidad a la hora de hablar de este asunto, porque los visitantes preguntan de vez en cuando por el mismo, incluso los guías, no los propios guías del museo, sino los guías de la laguna que visitan el museo con grupos, pues suelen, digamos que hablar del asunto, ellos intervienen de vez en cuando, pero al final, después de etapas, como tú decías antes, en las que ha habido mayor apertura y otras en las que se han cerrado en banda, finalmente aceptaron que pudiésemos estar allí y que con técnicas no invasivas que no afectaban para nada a la integridad del edificio, porque es un bien de interés cultural y eso debe quedar también muy claro, ¿no? Pues realizamos una serie de pruebas, las rutinarias, grabaciones, fotografía, filmación nocturna, hicimos mediciones de temperatura, de humedad, intentando encontrar algún tipo de parámetro o variable que nos pudiese dar una pista, ¿no? A fin de cuentas una casa restaurada, mucha madera, de hecho el personal del museo atribuye muchos de los fenómenos a la sugestión provocada o que puedan haber provocado, el crujido de la madera, los espacios vacíos, la soledad, etcétera, pero claro, esto lo atribuyen quienes no han experimentado y quienes no han protagonizado ninguna experiencia, ¿no? Personas que llevan muchos años y que no han sido testigos y que interpretan que lo que han podido vivir otros sea fruto de la sugestión o en fin. Pero el caso es que sí, que realizamos pruebas allí, Iker, y que en las grabaciones conseguimos una incursión que se repite en varios momentos bastante peculiar. No se trata de una voz, se trata de un sonido perfectamente audible que yo no sé si lo tenemos ahí para escucharlo y vamos a escucharlo y después lo explicamos, sí, porque es que es muy pero sería como una especie de, lo hemos definido antes como una rueca. Sí, es que esa fue la primera impresión que tuve al escucharlo. Parecía como una rueda, algo que con algún dispositivo de resorte o algo giraba y volvía a su sitio. Lo comentamos allí, se grabó varias veces, se escuchaba muy bien. ¿Solo en algunas grabaciones, José Gregorio, o en todas? No, precisamente creo que el dispositivo de Pablo, que estaba junto al mío, no grabó nada, ¿no? Y un sonido tan fuerte como ese tenía que haber quedado al menos mínimamente registrado en el aparato de grabación de Pablo, y no fue así. Y lo cierto es que, intentando descartar que fuese un fallo del dispositivo que yo utilicé, un mini D, esa misma noche realicé algunas pruebas, continuamos grabando al día siguiente, el sonido no se volvió a repetir, solo se dio en ese intervalo en el que estábamos haciendo una prueba, además con un sensitivo, con lo cual nos quedamos un poco desconcertados y de hecho se apuntó a la posibilidad de que pudiese ser como una especie de máquina de coser, y un directivo del museo, que me voy a reservar el nombre, inmediatamente asoció el sonido, esa afirmación él no lo escuchó, pero sí la descripción que hicimos, a un antiguo uso que tuvo la Casa del Ercaro, que fue el de zapatería, y donde tal vez esos dispositivos estaban presentes. O sea que eso fue antes una fábrica de zapatería. Vamos a escucharlos, voy a pedir la opinión a todos, a ver qué opináis. Y si alguien, por ejemplo, experto en dispositivos de minidisc, aquí tenemos a Geray y a la gente que trabaja en el sonido, en la cadena SER, porque los minidisc a veces dan algunos sonidos raros, ¿no?, del propio dispositivo. Yo lo que he escuchado es un poco distinto, tengo que decirlo también,
y no lo sé, y además se va apagando. Y luego, en alguna ocasión que algún minidisc ha salido defectuoso, que es un sistema de grabación, por ejemplo, con el que hemos obtenido los sonidos de la Capadocia que hemos puesto hoy, a veces da alguna cosa, pero no es exactamente igual. Y sobre todo el minidisc, si tienes error, te lo da entero hasta que se agota. Vamos a ver que nos puedan sacar de dudas también, que nos puedan decir algo. Pero esto es lo que ocurría, y es un sonido que aparece como de fondo, y además tengo que decir que ha sido enviado urgentemente por José Gregorio, directamente del minidisc por línea microfónica, así que el sonido no es el mejor, realmente es mucho más fuerte y más potente, pero la única forma de que podáis disfrutar de este sonido grabado en Noche de Investigación en máxima urgencia ha sido esto, o sea que está muy disminuido, pero se oye perfectamente esa especie de claqueteo de fondo que los propios miembros del museo relacionaban con el pasado de ese lugar. Escuchamos. Ahí teníamos una grabación, creo que hay otro documento que además lo raro, porque a mí me ha ocurrido en alguna ocasión, he utilizado minidisc en los últimos 12, 13 años, y alguna vez ocurre que se reproduce un clac, 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 pero que no se agota de esa forma, y que, como repito, el minidisc en su sistema lo contamina, si es el aparato o es el propio disco. Pero me ha sorprendido que parece que se oye, sube y luego baja hasta agotarse. Escuchamos de nuevo. Y se agota ahí. Yo no sé, Yerey, si había otro documento, me dice Yerey que sí, de otro momento en el que aparece ese sonido. Queremos vuestra opinión. A mí me sorprende, me parece curioso, sobre todo el hecho de que con el mismo minidisc, José Gregorio, luego se grabase en limpio normal. Ahora nos lo cuentas, vamos a escuchar de nuevo el documento, otro distinto, una segunda grabación. Bueno, si Catalina es el verdadero nombre del ente o del espíritu que se está manifestando en la casa. Y se agota en seco, Lo que ocurre siempre, por lo menos nos pueden quizás sacar de dudas, lo que me ha ocurrido a mí en alguna ocasión es que ese sonido es constante, permanente, durante toda la grabación, por un error en la lectura. No, pero a veces se para, Iker. A veces el motor para, del propio minidisc. Sí, pero en la grabación no, tienes que parar tú. No, en la grabación, hemos hecho grabaciones donde el motor en un momento dado no es que vaya disminuyendo, como aquí, para. Acuérdate, en unas que hicimos... Yerey, ¿tú qué opinas? Yo estoy mirando a Yerey Martínez también, a ver qué nos dice. No sabe bien qué decir, ¿no? Lo curioso, claro, Iker, que eso se da después de la pregunta que hace el sensitivo Juan González Martel, ¿no?, amigo de José Gregorio y del grupo, y claro, elaboramos una serie de preguntas que hiciera, y claro, se da enseguida, ¿no? Suena muy fuerte, porque le hemos pasado por una interna y ahí te recuerda algunas de las grabaciones que hemos obtenido y que suena muy a algún tipo de motor. Sí. Hombre, a mí me recuerda a un sonido de mi niñez, porque en casa a mí, de mi tía había una máquina de coser, una sastrería y una máquina total, de coser. Yo igual, la de mi abuela, la Singer, exactamente. Efectivamente, la Singer, pero idéntica. Tenía una esfinge idéntica. Era el sonido que hacía ¿Santi? mi tía Adelaida y mi tía Carmen, ¿no? Sí, la verdad es que el sonido de máquina de coser es calcado, y lo único que con respecto al minidisc es que no conozco cómo el funcionamiento del minidisc. Y era el minidisc, cuando graba, tiene un buffer y va grabando por partes, o está el motor constantemente funcionando. Entonces no puede ser, porque aquí lo que hay es una variación de frecuencia al final, que se ve que lo que sea que hace ese movimiento cíclico, circular, digámoslo así, va bajando de velocidad, claro, hasta detenerse, lo cual no... De todas formas, ahí lo dejamos, porque, oye, es un documento, sí me gustaría volver a escucharlo, porque el documento 2, y repito, lo hemos grabado, gracias también a nuestro compañero Noel Calero, por línea telefónica, es decir, que esto es mucho más fuerte, y en el segundo documento es más fuerte. Puede que tenga evidentemente una explicación, pero nos ha sorprendido porque a mí me ha ocurrido como a Juanje, lo de la máquina de coser, en este caso de mi abuela, que en paz descanse, es que de la niñez, clavado. Quizá a muchos amigos les pase. Vamos a escucharlo. Bueno, si Catalina es el
Y para y la grabación continúa, que es lo curioso, para casi en seco y la grabación continúa. Y importante, Iker, también que llevamos un control externo de todos los ruidos que habían exteriores. Entonces, Fernando Hernández, nuestro amigo también del grupo, pues estuvo apuntando cualquier ruido externo. Si, por ejemplo, hubo un momento que sonó el teléfono en la portería de recepción de madrugada, y eso lo apuntamos, ¿no? Para saber que en aquel momento había una interferencia externa. ¿Verdad? Y no, en ese momento no había ese tipo de interferencia. ¿Qué decía este hombre? Lo relacionaba con un pasado, entonces, una zapatería. Sí, bueno, vamos a ver, cuando describimos una vez que habíamos terminado prácticamente ya la velada allí, estábamos recogiendo el material, comentamos la incursión de ese sonido con uno de los responsables del museo, que se había incorporado para verificar que todo había ido bien y que, en fin, que habíamos tenido todas las facilidades, ¿no? Y fue la descripción que hice, no se lo pusimos en ese momento, pero la descripción que hice del sonido, esa relación como de una rueca, como de algo a lo que se le daba cuerda y poco a poco iba ganando y perdiendo finalmente velocidad, pues en un momento determinado él lo primero que dijo instintivamente es que el lugar había sido sede de una zapatería, ¿no? Hay que tener en cuenta que antes de ser museo, esa vivienda, y además de ser casa familiar, ¿no? Cuando se construye por parte de los Lercaros, llega un momento determinado, a finales del siglo XIX, principios del XX, que ya tiene otro tipo de usos, llega a ser incluso la sede de una facultad de la Universidad de La Laguna, la sede también de un destacamento militar, y hay un momento concreto en el que la vivienda, es decir, el edificio, es ocupado por pequeños negocios, ¿no? Y uno de ellos era una zapatería, ¿no? Una cosa, José Gregorio, luego tú grabaste y no sale ese sonido fuera de allí. No sale. No sale con el mismo minidisc y el mismo dispositivo. Sí, vamos a ver, esta secuencia que escuchamos comenzar, llegar a un punto álgido y disminuir en un intervalo que oscila entre los 16, los 20 segundos, se repite 3 veces, es decir, en esos 2 cortes que hemos escuchado, y una tercera vez, creo recordar, se vuelve a repetir. Los 2 que hemos puesto son ilustrativos en la medida en la que en uno no se oye, no hay una coincidencia de voz humana con sonido, y el otro que hemos seleccionado vemos que hay una coincidencia de la voz con el sonido, y cómo la voz se oye perfectamente y sin embargo el sonido está también ahí, ¿no? Así que no se solapan. Y continuamos grabando. Al día siguiente terminamos de recoger testimonios con el mismo minidisc, y obviamente yo he realizado no sé cuántas pruebas, pero con el mismo minidisc, reproduciendo las circunstancias. Bueno, lo único que no hemos reproducido es buscar al sensitivo para que vuelva a hacer las preguntas, pero en el mismo lugar, bueno, en fin, haciendo diferentes pruebas, acercando el micro directamente poniéndolo en contacto directo con el aparato, con el dispositivo de minidisc, en fin, o sea, intentando reproducir, buscar una explicación, y no se ha grabado nada, es decir, pero nada de nada, es decir, ni siquiera nada que se le pueda parecer. Bueno, y eso, José Gregorio, lo grabamos en el famoso pasillo que da a la entrada de la antigua cocina de los Lercaros, que es ahí donde la mayor parte de las personas dicen que perciben algo raro, tienen dolor de cabeza, sienten olores incluso como a pescado, en una zona en que no hay pescado, ¿no? Y justo en ese lugar, por eso elegimos, me parece, en aquel momento, ¿no, José Gregorio, este sitio? La gran galería, que era una zona donde también se solía, una de las partes antiguas del edificio, donde queda la calle, además, donde se suelen comunicar sensaciones, la cocina, que es uno de los núcleos principales, y después ese pasillo que da a un patio interior, que también es, digamos, que otro de los puntos calientes donde se parece centralizar las experiencias de quienes aseguran haberlas vivido, ¿no? Y por eso elegimos ese lugar, y bueno, y solamente sale ahí, no en el resto de grabaciones de la casa, sino solamente ahí. Solo en ese momento, en ese lugar, y con esas circunstancias. Y solamente en un minidisc, no en el de Pablo. Efectivamente. Bueno, sí, pues porque inmediatamente yo recuerdo que Pablo lo comprobó sobre la marcha, y no había
él no había recogido nada. Por lógica, es decir, siendo lógicos, habría que decir que al ser un sonido mecánico, tendrá que tener algún origen puramente mecánico, puramente repetitivo, y que posiblemente el minidisc, que es un sistema que da algún que otro problema, en ocasiones da ruidos raros, y en ocasiones habría que achacarlo. Eso sería lo lógico y lo racional. Y luego, si alguien nos puede sacar de más dudas, pues es interesante que se haya apuntan una producido ahí. posibilidad. No sé dónde pusisteis, dónde estaban puestos, José Gregorio, los minidisc. ¿En el suelo? ¿En algún...? No, estaban en una mesa y aislados dentro de una caja también. Improvisamos una caja que es una jaula de Faraday, que justamente para evitar interferencias electromagnéticas recubiertas con papel aluminio. Nos dicen desde Tenerife Luis y Yaiza que justamente se están realizando unas obras con grandes máquinas en la ciudad de La Laguna, que además son colindantes a la calle del museo, que podía ser... Pero era una de la madrugada que grabábamos, a la una y algo de madrugada. A esas horas imposible. ¿Qué más dice la gente? ¿Saben de esta historia? Pues nos dicen, parece el sonido de una máquina de coser antigua, nos lo decía Fina, cinta rebobinándose hasta que termina al principio del cassette. ¿Es que alguno grababa con cinta analógica? No, minidisc. Pues le recuerda a eso. A mí ese sonido me recuerda al de una máquina de coser antigua de pedal. Sí, que es posible que se usase en zapatería, nos dice Betty. Sergio de Cádiz, técnico de electrónica naval, y he escuchado el ruido del minidisc. Eso suena más a una máquina de coser antigua que al ruido del motor del minidisc. ¿Y quién decía esto? Nos lo decía Sergio, que es de Cádiz y es técnico de electrónica naval. Pues muy interesante. Yo estuve en Casa del Caro de visita y es impresionante. Se respira algo siniestro allí. Qué angustia. Tiene un pozo en el patio exterior. Buenas noches, milenario. Soy vigilante y no trabajaría en un edificio de esos de noche, claro. Gracias por esta noche tan emocionantes. También nos dicen mucha gente que va a ir a vernos a Granada el próximo sábado. Y también que no conocían la leyenda de la Casa del Caro. Que no lo conocían. Gente que vivía en Tenerife. Bueno, la idea es, eso es lo importante, dar nuevas alas, la investigación continuará. Nos gusta mucho que gente, por ejemplo, este técnico, también nos aporte su opinión. Santi y Geray, poco a medias, también daban un poco la clave de la dificultad para ese sonido, y lo lógico sería que la investigación continuase y despedirlo de nuevo con el sonido. Geray, claro que sí, vamos a ponerlo en el aire, porque a todos nos ha venido a la memoria, ¿no?, lo que es el inconsciente colectivo de algunas cosas, ¿no? Y seguramente en la niñez muchos hemos visto esas máquinas de pedal metálico, ¿verdad?, o de que se propulsaba y con un sonido, ¿verdad?, también, tan peculiar, en esas salitas que se utilizaban para coser, que las abuelas utilizaban para coser y que ya no existen casi, ¿no?, esas salas. Y uno de verdad parece que está escuchando esa crónica antigua. Bueno, si Catalina es el verdadero nombre del ente o del espíritu que se está manifestando en la casa. Y sobre todo la parada, la parada es lo inquietante, esa parada. La parada es clavada cuando levantaba el pie. Cuando mi tía, además, levantaba el pie y cogía la ruedita de hierro para frenarla y quitar el hilo. Inquietante de verdad. Bueno, José Gregorio. Juanjo iba pasando una tela imaginaria por la aguja. Claro. José Gregorio, menos mal que un poquito de humor, ¿no?, para estas horas. Gracias, compañero, por todo. La investigación continúa, daremos buena cuenta de ella, y permíteme que felicidades por la labor en radio y en televisión allí en Canarias, con exitazo tremendo como te mereces. Un abrazo fortísimo, compañero. Gracias, Iker. Déjame solo que agradezca al museo, de verdad, el habernos dado la oportunidad de estar allí, a pesar de que ellos en gran medida quieren potenciar el museo como tal y se mantienen distantes frente a las comunicaciones de este tipo de fenómenos, y por eso creo que hay que agradecérselo de una manera, claro que sí, de una manera muy especial. Y por cierto que no hay pozo, es decir, que lo que hay es una boca de un pozo, pero lo que hay en la casa son aljibes que van a ras del suelo. Si Catalina o cualquier otra miembro de la familia se lanzó, se tuvo que haber lanzado en un aljibe, que es otro tipo de estructura, ¿vale? Que es un dato interesante, porque sí que hay una boca de pozo, pero está ciega. Y claro, eso evoca la imaginación, estimula la imaginación, pero la versión del ahogamiento es anterior a la colocación de esa boca, por lo tanto la leyenda es anterior a la introducción de ese elemento decorativo allí. José, un abrazo muy grande, amigo, muchos éxitos, y un abrazo muy grande también para la familia de Canarias, ¿eh? Gracias, amigo, un abrazo a todos. La investigación siempre en vivo. Y ahora vamos a pasar rápidamente, a decir ayer ahí, de estas máquinas casi antediluvianas ya, a un sonido de videojuego.
por algo. Un día mencionamos, va de otro tema, pero el Crazy Climber. Hay un documento que pone Crazy Climber y que en honor a Santi Camacho lo vamos a poner ahora. Pablo, como siempre, compañero, que es un placer. Canarias, tierra absolutamente, decíamos, fértil de misterios, y misterios que a veces tienen nombres, apellidos, testimonios y sonidos. Qué maravilla, amigo. Sin duda, y agradecer a estos amigos canarios, mis hermanos canarios, como José Gregorio, David Heilen, ¿no? Fernando, Nando, gente maravillosa y que realmente hace un trabajo muy serio, y ahora también en la radio autonómica de Canarias, con el nuevo programa de radio sobre la isla de San Marondón. Y bueno, agradecer a todos ellos, y especialmente, como he dicho, a la gente del museo. Nos costó un poquito, bueno, les costó a José Gregorio, que estuvo persistente en el tema desde hace bastante tiempo, ¿no? Y agradecer a los directores de la Casa del Alcalde. Un abrazo como siempre, Pablo. Muchas gracias, amigo. Gracias, amigo. Vamos a hacer una cosa, nuestro momento nostalgia, y vamos a romper la tercera hora. Vamos a tener una entrevista que yo creo que va a ser sensacional. Permitidme la palabra, porque pocas miradas, pocas historias, pocas mentes prodigiosas como la de José Mir Rocafort. Quizá muchos jóvenes no les diga nada este nombre. Fassmann. Fassmann fue un hombre que fue de teatro en teatro y contaba a la gente que era la única forma de desplazar o descargar sus poderes reales. ¿Qué poderes eran esos? Su vida desde niño, cuando fue tomado por endemoniado en su pueblo de Sort, es una película. Es una película auténtica. Su hija, después de su muerte, recopiló papeles, documentos y ha hecho un trabajo encomiable. Vamos a hablar con ella. La historia de Fassmann desde niño, si ocurre en América, tendríamos una serie. Solo os digo eso. Si queréis escucharla, la tercera hora. Pero ahora, hay que aprovechar que Santi Camacho, damos un cambio radical. Santi Camacho decía que si hubiera venido así en el 79 iría perfectamente también a la moda. Un reloj Casio de estos cuadrados que se vuelven a poner de moda ahora, sí, que es algo insólito. El revival. La bizarrez es insólita y me dicen que incluso los de calculadora. Sí, los de calculadora los han sacado en todos los modelos, y ahora mismo la gente más cool, que se llama así, la gente más in, la que va a la última moda, los lleva. Pero ¿cómo es posible que se ponga de moda ese? Yo he visto a varios, sí, con él. ¿Cómo es posible? ¿Qué resortes internos, imagino que la nostalgia de la que hablamos aquí de vez en cuando, se ponen en marcha para eso? La camiseta de los Picapiedra, unas John Smith, ¿no? ¿O qué son? Sí, parecidas. Las de botita de lona, ya sabes. En fin, Santi, que vienes absolutamente apropiado para hablar de un tema que nos han aseteado. Incluso pantalón más estrechito, claro, más pegadito. Sí, Santi. Es que lo que son las ocasiones perdidas. Si en 1979 llego a aparecer por clase en el colegio, así, es que me las llevo de calle. O sea, rompías la pana. ¿No? Y en aquel momento pues llevaba un loden verde bastante me había puesto mi madre y que... Con ese mismo atuendo podrías estar jugando en esos lugares de perdición y de conocimiento que eran los billares y los futbolines. Hemos hablado, Pablo está así diciendo, ¿pero de qué estáis hablando? Bueno, es que hay una sección que le llamamos nostalgia y que a veces, ha sido un éxito tremendo, ¿no? Mucha gente nos ha hablado de un juego, y esto es serio, un juego, algunos, como el amigo Javier Coria, nos escribían diciendo que es leyenda urbana, que bueno, vamos a contarlo. El Polybius, que era un juego arcade que te volvías loco, o sea, directamente. Pero, ahondando en el mundo del juego, sé que a mucha gente le va a caer la lagrimilla. Yo le decía, Santi, ¿tú te acuerdas en aquella época del juego, el de la rana, todos los clásicos, ¿no? Y hablábamos de uno que era delirante, o sea, solo una mente enfermiza podía hacer este juego, Crazy Climber, que era el hombre que subía por las ventanas y se le cerraban las ventanas, los buitres le arrojaban huevos y él tenía que esquivarlos. Bueno, pues el sonido 1981 del Crazy Climber a 5 duros la partida era exactamente este. Ahora muchos seguro que se han acordado, ¿verdad? Un individuo que limpiaba las ventanas y subía. Bueno, esta sería la versión lúdica, ¿no? Crazy Climber. En la misma época surge una historia, que no sé si es verdad o no. Nos han llegado cientos de mensajes. En Internet se habla de la máquina maldita probada para manejar el cerebro humano, el Polybius. Y creo, falso o no, que hay un sonido de Polybius. El sonido sería, Geray, este. Bueno, el sonido desde luego es inquietante. Yo no sé si es una banda sonora de Tangerine Dream. Se parece como si Star Trek de repente tomara la nave del misterio. O sea, sí. Una cosa muy rara, las imágenes que lo acompañan es ya para terminar de volverse loco. Bueno, pues en esas máquinas recreativas, en esos arcades, como decían, creo que incluso muy principios de los 80 surge la leyenda urbana, que es el territorio de Santi Camacho, del Polybius. Pues si de estos encargos que me haces tú de vez en cuando, este ha sido
de los más complicaditos. He tenido que recorrerme buena parte de la red, echar mano a libritos de leyendas urbanas y hasta contactar con algún amigo de Santi de Allende los Mares. Alguno que ha hecho la tesis sobre el Polybius. Efectivamente. Y hay mucha leyenda urbana, de hecho, casi todo, absolutamente casi todo lo que se puede leer en Internet entra dentro de esa categoría, pero hay algún puntito verídico que diremos al final. La leyenda del Polybius surge en 1981 y habla de que en un suburbio de Portland, Oregón, aparece una máquina, una misteriosa máquina, que automáticamente en los recreativos del lugar empieza a generar verdaderos fans, verdaderas colas interminables de gente que iba allí para jugar. Pensemos que el mundo del videojuego para los más jóvenes era muy diferente. Nadie, absolutamente nadie tenía una consola en casa. Había que acudir a los bares, a los recreativos, a echar la moneda de 5 duros, 25 pesetas, que a veces era la paga semanal de un chaval de la época, y era la única oportunidad que tenías de jugar a aquellos aparatos fascinantes y muy nuevos en aquella época. Pues el Polybius parecía algo revolucionario. Eran gráficos vectoriales, la nave era una nave que no se movía, sino que era el escenario el que rotaba a su alrededor. Todo aquello pues era una auténtica novedad. Podría parecer muy inocente con el nivel tecnológico de ahora, pero en aquel entonces pues debió de causar sensación. El problema eran los efectos secundarios. Y cito: mareos, convulsiones, vómitos, pérdida de memoria, alucinaciones auditivas y ópticas, amnesia, ataques epilépticos, pesadillas, depresión y, a veces, suicidio. Claro, si encima rematamos la historia con que también había hombres de negro que iban a los encargados de los recreativos a hacerle preguntas precisamente sobre los chavales que jugaban, que incluso anotaban las puntuaciones de los récords, quién sabe para hacer qué investigaciones, pues tenemos una leyenda urbana redonda. Hasta aquí, digamos, la parte ficticia o la parte que ha trascendido a la red. De hecho, hay gente que dice haber jugado a Polybius en los 5 continentes. La verdad es que es una de estas bolas de nieve que ha ido creciendo. Sin embargo, en Estados Unidos sí que hay trazas de que algo pasó. Hay localizados testimonios, y cualquier cosa que salga de esos, digamos que entre dentro de la leyenda urbana, concretamente en 3 localidades muy concretas. De hecho, los que han investigado esto hablan de que si hubo un Polybius, tan solo hubo como mucho 4 máquinas. 4 máquinas en total. Lo que lo hace más misterioso. Lo que lo hace, efectivamente. 2 de ellas en las localidades de Greenham y Portland, en Oregón, y otras 2 en un pueblito que se llamaba Okeene, o que se sigue llamando, en Oklahoma. En ningún gran centro de población, ni en Nueva York, ni en Chicago, ni en San Francisco, ni en Miami, sino en sitios, digamos, bastante remotos. En esas localidades, los que han ido allí a investigar, se han encontrado con que hay varios testimonios de gente que afirma haber jugado al Polybius, que afirma haber tenido los efectos secundarios raros y que incluso entre ellos había encargados de salones recreativos que recuerdan perfectamente la máquina y que recuerdan perfectamente el tema. A raíz de ahí, de todas formas, se ha generado un efecto bola de nieve increíble. El sonido que acabamos de escuchar procede de una recreación del Polybius. Hay mucha que no es real tampoco. No, hay mucha gente que efectivamente se afirma: yo es que he jugado al Polybius en internet, hay un Polybius que te lo puedes bajar y que incluso está la ROM por ahí, que si la metes en un emulador, en fin, funciona. Todo esto es una creación muy posterior. El Polybius original decían que estaba fabricado por una empresa igualmente misteriosa que se llamaba Sinneslöschen, que en alemán quiere decir pérdida de los sentidos.
Para aumentar el misterio, hace unos años surge en la palestra un individuo misterioso, porque tampoco nadie le ha podido entrevistar en persona, pero sí que ha aparecido en diversos foros de Internet y en diversas páginas especializadas, sobre todo en videojuegos, dando su testimonio, diciendo llamarse Ed Rottenberg y haber sido parte del equipo desarrollador del Polybius. Las entrevistas que las he leído de Ed Rottenberg da tal cantidad de detalles que si es un fake, si es un fraude, la verdad es que es elaboradísimo, porque el tipo ha desarrollado una historia tremendamente coherente y sobre todo poblada por muchos detalles pequeños. Según él, ellos trabajaban para una empresa de videojuegos mucho mayor, eran una empresa de videojuegos independiente y directamente seguían instrucciones de hacer un juego con determinadas características. Cuando en uno de estas localidades murió víctima de un ataque epiléptico una de las personas que jugaron, fue cuando decidieron retirar a toda marcha aquella máquina de allí. Realmente eso tiene cierto fundamento, no está muerta, que no está ni mucho menos comprobada, pero sí que por la misma época la compañía Atari sacó un juego que se llamaba el Tempest. El Tempest tiene un aspecto muy similar. Tenía que ser Atari. Sí, tiene un aspecto muy similar a lo que se dice del Polybius, y generó, y esto sí que está documentado, múltiples ataques de epilepsia entre los que lo jugaban, mareos, vértigos, etcétera, etcétera, porque era un entorno tridimensional que la gente tampoco estaba acostumbrada. A lo mejor con la cultura de la consola y del videojuego que hay ahora, la gente no tendría los mismos efectos, pero en aquel momento era algo muy novedoso y mucha gente sufrió esos efectos secundarios. Y fíjate que hablando de Atari, también es curioso que en aquella misma época Atari tenía un contrato con el gobierno de los Estados Unidos para desarrollar una serie de software, entre comillas, educativo, que nunca se averiguó en qué consistía. Sí se supo una parte de él. Por ejemplo, se supo que Atari desarrolló un simulador del tanque Bradley para que los soldados que iban a funcionar con ese tanque, que iban a operar en el campo de batalla, pues antes de hacer sus prácticas con un tanque de verdad, el consiguiente peligro y poder dañar el aparato, pues se entrenasen con este simulador del tanque. De ese contrato con el gobierno de los Estados Unidos es lo único que ha trascendido. El resto de los programas que se desarrollaron eran secretos, y quién sabe si uno de ellos se llamaba Polybius. En fin, como siempre, magistral, Santi Camacho. Ahora, con esto, hemos desentrañado ya, por fin, es que nos inundaban con el tema Polybius. ¿Os acordáis de que uno de los tanques llegaba a tener el propio, en la sala de recreativos, uno de estos juegos de tanque, llegaba a tener el propio mando del tanque? ¿Te acuerdas de eso, Santi? Dos palancas. Con cada y una controlabas una oruga del tanque. Exactamente. Que eran como muy avanzados para su época. Yo estoy seguro, ¿hay gente que ha jugado al Polybius? Estoy seguro que... No. Es que... Ahí está, Yolanda. Hemos echado la moneda. Yo pensaba que iba a haber gente que le iba a decir, Había una historia, además, dentro de la leyenda urbana esta, había una historia que era increíble, que era que además te mandaba mensajes subliminales que decían: obedece, no tengas imaginación, ahora, sométete. Tú has contado la leyenda urbana, y algunas de esas trazas de leyenda urbana y pura y dura son, en determinados momentos de Guerra Fría, de inversión tecnológica, perfectamente creíbles. Y la leyenda urbana, que tiene que tener sustrato para ser creíble. Y tú lo cuentas y depende en qué grupos sociales se cree perfectamente. Hay una leyenda urbana de videojuegos también fascinante, que, como no está comprobada, es leyenda urbana y como tal la vamos a tomar, que dice que determinadas puntuaciones de determinados juegos pasan directamente al gobierno de losEstados Unidos, y si alguien es muy bueno, pues contactan con él. Es buenísima esa leyenda urbana. Sí, contactan con él. Entonces tendría que hablar de piloto de de un determinados aparatos, o para entrenarle como comando de operaciones especiales o cosa por el estilo. Era un heavy de mi infancia que había en Vitoria, y se tendría que haber sido fichado por el ejército ya, porque era el auténtico campeón con mechero.
Pero eso, heavy, con mechero había en todos los recreos. Ya, pero oye, con todo el cariño para los heavies, pero es que había uno que hacía lo del Oye, mechero. que yo era heavy cuando tenía pelo, no pasa nada. Por eso, pero si no estoy diciendo nada malo, qué manía. Pero que hacía aquel truco tan español de con el mechero, lo del famoso juego que fue el de Olimpiadas 84, que fue como otra fase en el mundo del juego. Y había puntuaciones que eran estratosféricas, increíbles. ¿Y quién no imitaba al heavy con el mechero? Todo el mundo. ¿Qué dice la gente? 7640 y la página web de cadenaser.com. Mira, María José nos dice que en un capítulo de Los Simpsons sale la máquina de juego con un rótulo donde dice propiedad del gobierno de Estados Unidos. José Orobio dice, buenas madrugadas, con respecto a los videojuegos, me acuerdo de haber jugado la primera versión de Doom, juego de tiros con mucha cantidad de sangre gratuita y todo lo relacionado. Ese día y cambió mi vida. Lo usé unas pocas veces ya que me producía una sensación de que me perseguían, inclusive me ponía a sudar frío, me mareaba, un mal rollo de los buenos. Pues con respecto a los relojes digitales nos dice Joshua que él lleva usando relojes digitales desde los 80 hasta hoy, y no por moda, sino porque son más baratos y exactos. Sí, pero es curioso, ¿no? Porque vuelven estas modas, porque este revival y algunas cosas será motivo para nuestra sección Nostalgia, que ha tenido un gran éxito, un gran eco, y como siempre decimos, podéis proponernos cosas que sean origen de leyenda urbana. ¿Os acordáis de las bebidas, no? Leyenda urbana, y ahora el videojuego, que habrá más, porque del mundo del videojuego hay mucho que contar, desde luego. Decía Níker, uno que dijiste tú hace unas semanas que habías jugado, que se parecía al Polybius, cree un amigo que puede ser el Missile Command, que también se manejaba con un mando de forma esférica, que el juego había que proteger 6 ciudades de 2 misiles que caían del espacio, era muy simplón. No tenemos tiempo, bueno, simplón según como se mire, yo no me pasaba en la primera pantalla. Por los gráficos, que eran muy básicos. Bueno, pues luego que nos den más datos, porque seguro que siguen llegando a cuentagotas, repetimos que estamos la próxima semana en Granada, en radiogranada.es para más información, y que vamos con Fassman. Increíble entrevista y un hecho muy dramático. Ha ocurrido aquí al lado, dramático y extraño, vamos a contarlo. Ahora mismo 3 y 7 minutos, la nave del misterio radiofónica Milenio 3 que continúa, y ya lo sabéis, próximo sábado, Granada, ahí estamos, fin de fiesta, con todos vosotros y nosotros unidos en el amor por la radio y la comunicación. Y hablando de comunicación, hubo un excepcional comunicador que se dedicó gran parte de su vida, lo hizo así, a subirse en escenario, y dicen que a hacer mentalismo, hipnosis, pero muy lejos de lo que hoy conocemos. La leyenda que ha acompañado a José Mir Rocafort, Fassman, es que tenía poderes auténticos. Y hubo polémica entre los propios mentalistas e ilusionistas, que se saben todos los trucos, evidentemente, por complejos que parezcan. Pocas miradas, os lo aseguro, pocas miradas concentran tanta mezcla de misterio, de profundísimo misterio que parece arcaico y de venir de tiempos remotísimos, como la mirada de José Mir Rocafort, un hombre nacido en un pueblo también señalado por los secretos y los misterios, Sort, en Lérida, el pueblo de la buena suerte. Fassman se hizo muy célebre, pero desde la niñez le ocurrían cosas. Creo que es buen momento para recordar a este hombre, y me gustaría que opinaseis en nuestro lienzo en blanco en cadenaser.com o en 7640, porque de verdad creo que hay que hacer justicia, porque hay personajes que, lo dicho, serían muy célebres. Hay alguna placa y alguna calle en Sort sobre este hombre absolutamente prodigioso. Yo creo que María Mir, su hija, nos tiene que contar cosas increíbles. Esa mirada. Me ha impresionado una foto que viene en el libro, la biografía de Fassman, mirándose al espejo, años 50. ¡Qué mirada! ¡Qué mirada! Es uno cuando cree que realmente alguien podría adueñarse fácilmente de la voluntad de otro. Pues sí, este hombre tenía ese poder, y muchos más. Vamos a recordar la vida, milagros y misterios de un hombre que nos dejó ya hace más de 15 años, que se fue casi en silencio, y que queremos que mucha gente joven conozca. Dicen que era un mago auténtico, que su mente era maravillosa de verdad. María Mir, buenas noches. Buenas noches, Iker. Bueno, yo creo que para ti también las imágenes de José Mir Rocafort son muy especiales. Has hecho un trabajo de recopilación impresionante, y simplemente la portada del libro, esta foto que yo digo, el poder de una mirada, que este hombre al parecer guardaba desde niño, no era ninguna pose, ¿no? Esa mirada inquietante que parecía ir más allá del común de los mortales, es algo que le acompañó siempre, que no era decoración, ¿no? No, en absoluto. José Mir Rocafort, o sea, primero hablando de la persona, no del personaje de Fassman, nació en unas circunstancias terribles, un pueblo de alta montaña completamente aislado,
nace con una alergia congénita a la leche materna, es gemelo con su hermano Luis. Los dos tienen la misma alergia y en el grado más grave. El otro hermano mamó de su madre y murió al cabo de 4 días. José, por el contrario, se negaba a mamar. Nació tan pequeñito que hoy en día le hubieran puesto en una incubadora, porque el niño parecía que no estaba, como se dice, bien hecho. Y le vieron tan mal que al día siguiente de nacer se lo enviaron a una ama de cría, a un pueblo próximo a Soriguera, pero todavía más alto en la montaña, más aislado. Y allí se producen los primeros, digamos, hechos misteriosos en su vida. En primer lugar, se niega a mamar de la ama de cría. Es decir, él no permite que le entre ni una gota de leche en la boca. Eso le salva. Y por otro lugar, un misterio, y es que pasa 5 años en esa casa sin que le vayan a buscar, sin que le vayan a visitar. Es decir, completamente aislado de la familia, algo que él percibió toda su vida como un abandono. En ese ambiente completamente aislado, hay que ver esas ruinas, cómo impresiona ver en medio de una naturaleza salvaje. Es un lugar impresionante, y pensar que allí, rodeado de mujeres analfabetas, creció durante los primeros 5 años de su vida un niño que no tuvo ningún estímulo, que además se alimentaba prácticamente de sopa de pan con ajo, porque claro, rechazaba la leche. Se producen unos episodios de escapadas continuas donde hay que buscarlo por todo el pueblo. Y ya está configurada perfectamente esa personalidad de hombre reconcentrado, introvertido, perplejo, que no entendía la sociedad que le rodeaba. ¿Nos has pasado alguna información, algunos cortes sonoros de alguna de las entrevistas ya postreras de José Mi Rocafort Fassmann? La persona y el personaje importante que ahora estamos pues plasmando para cientos de miles de amigos jóvenes. Vamos a escucharlo y lo comentamos, porque yo creo que él lo comenta incluso con un tono entrañable, pero desde luego, desde esa infancia que tú comentas, ya estaba rodeado de un halo diferente. Vamos a escucharlo. Si no me equivoco, usted a Petit Si no me equivoco, le llamaban brujo en el pueblo. Sí, decían que era brujo porque yo hipnotizaba conejos y gallinas, y a los condiscípulos les hipnotizaba y les decía: hoy el maestro te preguntará tal cosa. No me diga. A usted debían verle como a un santo, los condiscípulos. Sí, a las mujeres se persignaban cuando pasaba. Decía: está entregado al demonio. Este niño está entregado al demonio. O sea, desde muy pequeño usted es consciente de que tenía facultades especiales. Sí, creo que sí. Con esa rotundidad, ¿no, María? Es decir, y en un ambiente donde, ¿qué podía pensarse? Pues claro, que había un pacto con el maligno. No tuvo que ser nada fácil para Fassmann, todavía, en aquel momento simplemente José, ¿no? Pero ¿qué clase de... ¿Era real todo esto de la hipnosis aplicada, y de dónde había aprendido, María? El niño sencillamente subió en esa manía que tenía de escaparse y de estar siempre solo. Subió a la guardilla de la casa, una casa muy grande que había tenido unos propietarios. La casa tenía más de 100 años ya, y había tenido propietarios como un señor que fue diputado de la Mancomunitat de Cataluña, un hombre muy culto, un filólogo. Más tarde otro propietario había sido un masón, un gran masón, un gran maestro de la masonería. Y se ve que se habían ido acumulando una cantidad de libros que iban dejando los propietarios anteriores, y cuando el padre de José compra la casa, pues esos libros estaban allí en la guardilla. El niño sube un día y empieza a descubrir esos libros, empieza a leer, y otro buen día de repente se presenta en una zapatería que había en la misma Plaza Mayor, al lado de la casa de sus padres, y eran muy amigos y tenían mucha confianza.
allí se hacían los zapatos, se hacían las espardeñas, y el niño, que tenía entonces 9 o 10 años, le pide a los aprendices que le dejen practicar una cosa que él ha descubierto que puede hacer. Uno se presta y el niño practica lo que quiere practicar, lo deja en trance hipnótico, y en trance hipnótico le ordena hacer una serie de cosas, y ese aprendiz pues las hace. Eso se repite una y otra vez hasta que se entera el dueño de que iba y que por las tardes les dejaba en trance hipnótico a los aprendices, y entonces pues lo saca de allí a cajas templadas. Ahora bien, ¿qué era aquello? Pues una cosa muy sencilla. El niño encontró unos libros que Fassmann posteriormente dijo que se llamaban Magnetismo y Sugestión en 20 lecciones del Instituto Sage de París. Este libro evidentemente no era este el título. Él el título siempre lo camufló para que no le hicieran preguntas en un momento en que no era conveniente que él dijera qué era lo que leía. Lo que ocurrió fue que sí, encontró un libro donde aprendió, indicaban una serie de ejercicios para hipnotizar. El niño se puso inocentemente a probar si aquello de verdad daba resultado, le dio resultado, y entonces naturalmente la criatura pues primero se sorprendió y segundo le pareció estupendo ser capaz de dominar la voluntad de los demás a su antojo. Aparte de lo de la zapatería, el maestro pues empieza a preguntar lecciones a los chicos de la escuela, y los chicos de la escuela pues salen mejor parados que nunca, hasta que se descubre que el niño hipnotizaba al maestro y le decía las lecciones que tenía que preguntar. Aquello sí que fue un escándalo ya brutal. El padre de José era sumamente severo, excesivamente severo. Aquello le pareció una falta de honestidad terrible. Sufrió castigos serios y públicos, y en el pueblo entero pues ya se corrió aquello de que el niño estaba entregado al demonio. De todas formas, María, yo estoy ahora poniéndome en el lado de los oyentes. Muchos estarán diciendo, solo hasta aquí. Si tuviésemos la entrevista aquí, ya solo con lo contado de la infancia de José Mi Rocafort, cómo nos ha hecho una película, ¿no? De las vivencias de este hombre, porque desde luego estamos viendo ya el ambiente, ¿no? Y lo extraordinario. Ahora bien, la pregunta es, ¿era todo un aprendizaje? ¿Tenía que ser un niño realmente sabio para esos códigos de ciertos libros misteriosos, adaptarlos de esa forma tan increíble? Hay un detalle que tú nos has proporcionado en una de esas entrevistas que suma misterio a la historia, y es su madre, ¿no? Al parecer su madre también, casi con esa magia popular, vamos a llamarlo así, hacía demostraciones que hoy serían consideradas, pues eso, puro mentalismo o aciertos o calculadoras humanas. Vamos a escucharlo y lo comentamos. La meva mare tenía unas facultades extraordinarias. ¿Ah, sí? Tenía una gran intuición. Mi madre tenía unas facultades extraordinarias. Era una dona tenía una gran enteresa, intuición. Era una mujer de una entereza de carácter fabulosa. Y yo recuerdo perfectamente que los campesinos del país venían a comprar durante todo el año. Compraban mercancía y pagaban el día de la feria en que bajaban a vender los productos de la tierra, animales, etcétera. Y había una libreta grande, recuerdo, y mi madre iba apuntando todo, 67, 85, 37, etcétera. Y cuando venían le decían, sume, y no sumaba nunca. Hacía así, 7, 85, 95, exacto. O sea, que algo había también en los genes, María. Sí, desde luego que sí. Quisiera hacer una puntualización. Ella nunca hizo demostraciones de ninguna clase. Era una mujer sumamente callada, igual que José. Una mujer que vivía completamente hacia adentro, con una inteligencia superdotada, una capacidad de empatía impresionante. No podemos extendernos sobre esto, pero en el libro ya explico los grados de generosidad, pero generosidad siempre absolutamente callada. Es decir, nunca hizo ninguna demostración. Ella sencillamente en su tienda, y también con toda la inocencia del mundo,
Como explica Fassmann en la entrevista a Josep María Espinar, tenían unas grandes libretas donde se apuntaba todo lo que iban cogiendo a crédito los campesinos de los pueblos del Sorte, la cabeza de partido. Pues bien, había páginas enteras de un año entero en las cuales había sumas, restas, divisiones, porcentajes, es decir, una serie de cuentas a hacer. La madre de José sencillamente echaba un vistazo con mayor rapidez de la que yo, por ejemplo, soy capaz de leerme una página e inmediatamente producía el resultado. Hubiese los cálculos que hubiese, o dirían, para ser más precisa, a mí no me cabe la menor duda de que sí que había un componente genético. Y nos da una clave ahí también, ¿no? Porque da la impresión, María, de que tenemos a una persona muy especial que tiene unos conocimientos de esos libros o un interés concreto en un entorno muy desfavorable y que a la vez posee, ¿no?, ese legado, entre comillas. Claro, ahondar, tú has hecho una biografía que tiene casi 500 páginas. Desmembrarla aquí es imposible, ¿no? Porque, ¿cómo podríamos resumir, María, ese niño que se ha ido haciendo mayor y que de repente lo vemos en un salto de espacio-temporal con salas con cientos de personas haciendo experimentos que no se habían hecho, yo creo, hasta entonces, o sí, sácame de la duda, y causando una expectación? En sus carteles se veía la palabra hipnosis, telepatía, fenómenos extraños. Ahora ha habido muchas películas que hablan de todo eso, ¿no? Pero creo que en España y América el impacto de ese poder, que la gente no sabía al final si eran poderes reales, si no, qué parte había de ficción y de realidad, le convirtió en un personaje absolutamente célebre durante muchas décadas, ¿no? Él a los 18 años encuentra, de una forma casual también, una salida a esa perplejidad que tenía sobre facultades que él mismo ni comprendía ni controlaba, y le encuentra una salida en el mundo del espectáculo. Es decir, se da cuenta que una persona que hace esas cosas raras y que empezó a hacerlas por los cafés de Barcelona para sacarse un sobresueldo, no tenía otra salida en aquel momento que el mundo del espectáculo, y empezó en un circo. De un circo pasó a teatros de variedades. De teatros de variedades, pues su fama se fue extendiendo hasta que llegó al Circo Price de Madrid, y de ahí pegó el salto por toda España, Portugal y ya América, donde hizo la primera gira. Duró año y medio con un éxito extraordinario en Venezuela, en Buenos Aires, en La Habana, en Bogotá. Para él esto fue una salida, y de alguna manera la frivolidad del espectáculo le suponía una forma también de descargarse. ¿Había algún número en el que tú crees, María, a día de hoy, donde había esas facultades que podemos llamar el profundo poder de la mente, que vale muchos, parece que tenemos, pero que no utilizan? Su espectáculo de mentalismo era, como todos los espectáculos de mentalismo, era ilusionismo. Y había trucos, por supuesto. En todos los espectáculos de mentalismo los hay. Y los mentalistas no pretenden que eso sea cierto, aunque la propaganda tiene, sobre todo en aquella época. Lo impresionante de Fassmann era que fuera del escenario, cuando no había truco posible, hipnotizaba también. Y en las reuniones particulares, donde empezó a ser invitado muy pronto en su carrera, con 21 años ya era conocido en salones de la alta burguesía de Barcelona, en esas reuniones particulares se producían unos fenómenos que ahí el truco no valía. Mira, hace unos días nada más recibía yo un email de Caracas, del doctor Kersel Vegas. Yo trato en la biografía, narro, vaya, un hecho muy curioso. El 13 de noviembre de 1950-51 mataron al presidente de la Junta Militar de Venezuela, al coronel Carlos Delgado Chalbó. Al día siguiente del asesinato se encontró en su despacho un telegrama de Fassmann. No cabe duda de que Fassmann conoció a Delgado Chalbó y a su mujer. Fassmann acababa de llegar a Venezuela con Deika, su esposa, y se habían presentado en el Teatro Nacional de Caracas. Ya había recibido en consulta a varias personas del gobierno, y aparece este
telegrama al día siguiente del asesinato. Yo le pregunto a mi padre en 1982, cuando estaba redactando sus memorias, papá, ¿qué hay de esto? En este telegrama se dijo y se publicó en la prensa que tú avisabas a Delgado Chalbó de que le iban a matar. Y mi padre dice, mira, no revolvamos, tú pon que en el telegrama yo cancelaba una reunión con Delgado Chalbó porque tenía dolor de barriga. Me lo dijo así mismo y eso puse yo en el libro. Pues hace unos días el doctor Quer del Vegas me enviaba el testimonio de una señora que aún vive y que afirma que mi padre estaba en una reunión y que en un momento de su actuación se detuvo y dijo, en este momento va a entrar un personaje, es un personaje muy importante de la política. Y sí, en ese momento entró Carlos Delgado Chalbó, que era el presidente, y le dijo, oiga, cuídese porque a usted lo van a matar. Dicen que ahí se acabó la fiesta, o sea que a pesar de que Delgado Chalbó se lo jugó en cierta broma y dijo, si me ha llegado la hora, pues aunque tenga escoltas, eso no va a poder impedirse. Me dicen que esto fue el 3 de noviembre y 10 días después le asesinaron. Sí que hay una explicación, desde el punto de vista de la telepatía, a este hecho curioso. Y es que Fassmann había recibido en consulta el día anterior al que fue el cerebro del asesinato de Delgado Chalbó, al general Urbina. Le había recibido en consulta. Luego, no cabe la posibilidad de que él hubiera percibido, Fassmann hubiera percibido en la mente de este hombre la intención, la tensión que tenía que tener, porque sabían que se iba a producir el secuestro del presidente de la República al día siguiente y que le iban a asesinar. Él aprendió a vivir con esto, aunque no se lo pudo explicar jamás. Y otra facultad que tampoco nunca entendió su objetivo, una facultad hubo que para él fue una cruz desde la infancia más tierna hasta el último día de su vida, la capacidad de percibir que una persona se iba a morir. Uf. Eso sí que para él fue terrible. Tremendo, ¿no? Esto nunca, no tenía nada que ver con el teatro, evidentemente. Claro. Esto nunca lo utilizó él para exhibirse, evidentemente, porque es que no podía decírselo a la persona. Y él lo notaba como, vamos, como un reflejo, como un flash. No, sentía un malestar físico muy intenso y sabía que una persona pues iba a morir, se muere alguien. Y él notaba algo. Un malestar físico tremendo. Tuvo que sufrir el saber que un hermano suyo acababa de morir, el saber que su madre se moría pocos días antes. Para él fue terrible, terrible sobre todo porque era eso, era la impotencia de saber que no podía hacer nada para evitarlo y el no encontrar una explicación. ¿Por qué me pasa a mí esto? El 22 de junio del año 91, como tú dices en el libro, el hilo se rompió a las 6 de la mañana de ese día. Tu padre incluso hizo algunas cosas que de verdad suenan de novela, en el sentido de que bueno, pues van a colación de una personalidad tan singular, tan peculiar, ¿no? En un entorno que para él era muy especial, en unas piedras y unas rocas y una conexión con la naturaleza que era muy especial, y que si quieres, María, nos puedes contar brevemente, pero él, con un esfuerzo tremendo, un hombre ya abatido por una dolorosa enfermedad, él hace algo que nos puede sonar extraño, ¿no? Y que tiene que ver quizá también con esa mentalidad distinta, diferente, especial. Sí, mi padre tenía 83 años, bueno, estaba a punto de cumplir 83 años. Cuando le diagnostican un cáncer de huesos, ya hacía tanto tiempo que vivía con un dolor que tal vez para otra persona hubiera sido insoportable. Coge su coche y se lanza por la noche sin decirle a nadie dónde iba y conduce durante 5 horas por una carretera que no es como está ahora, en una carretera bastante difícil, 5 horas hasta llegar a su pueblo, a Sort. Allí se había construido él el sueño de su infancia. Es una casa de piedra muy especial, en un entorno muy especial, que él mismo fue creando, jugando con la piedra, jugando con el agua, hasta con los astros. Y
despertó aquella noche, cogió una brocha y un pote de pintura y en una de las fuentes del jardín volvió a repasar el nombre de su madre que le había escrito al inaugurar la casa en el 65, Pilar, y abajo las palabras que él había escrito en el 65, volvió a repasarlas con pintura: Pilar, vida. Dejó el potecito de pintura y la brocha allí, entró en la casa, se sentó en la sala, dejó abierto el periódico del día, fue a la habitación, se puso unas almohadas, es decir, dejó un rastro, porque él sabía que no podría volver, pero dejó un rastro para que quien viniera pudiera seguir esas últimas horas que él pasó en esa casa, que para él era el sueño que había tenido de revivir su infancia cuando la hizo. Cuando baja a Barcelona, ella sabe que le quedan días. Cuando mi padre me dijo con absoluta naturalidad, sin ningún tipo ni de misterio, ni de voz engolada, ni de cosa rara, me dijo: escolta, que la mamá em ve a veure cada nit, em diu que no em preocupi, te lo digo en catalán porque es como resuena en mis oídos. Mira, me viene a ver mi madre y se sienta conmigo al pie de la cama todas las noches y me dice que no me preocupe, que está conmigo y que no tenga miedo. Y dijo, en fin, sintió o vio. Ya sabemos que dicen que el cáncer produce pues metástasis cerebral y que se ven visiones, en fin. Es lo que digo en el libro, que esa explicación no le importa a nadie. Lo que importa es que ese señor que se estaba muriendo y que tuvo una relación intensísima con su madre, pudo verla y pudo ver cómo iba por las noches a hacerle compañía para llevárselo en el momento en que ya pues se le hubiera acabado el ciclo vital. Y esa fe que siempre quiso transmitir también, la conservó hasta ese último momento. Y se fue con su madre. Vaya escena y, como dices, María, emotiva y que tanta gente ha sentido, ¿no? En esos últimos momentos, y que seguro que a él le reconfortó en esa fe que a veces se olvida, ¿no? Es una historia tan alucinante, tan interesante, tan inquietante en algunos aspectos, tan maravillosa, que desde luego estamos de enhorabuena porque tú, que desde luego lo has hecho desde un prisma también, ¿no? Evidentemente muy próximo, muy auténtico, pues nos legas a todos, ¿no? Y yo animo a que la gente ahora conozca, se han puesto de moda, ¿no? Las figuras a veces que pueden tener que ver con el mundo del espectáculo. Aquí tenemos algo que desde luego yo creo que lo supera con creces por el factor de auténtico misterio, auténtico poder de la voluntad que tenía este hombre. Hoy hay placas y calles con el nombre de José Mir Rocafort en ese pueblo también marcado, ¿no? por el misterio, las creencias antiguas, que es Sort. Yo creo que es importante, ¿no? Que una persona tenga ese reconocimiento póstumo. Si te parece, hay una anécdota que es increíble, ¿no? Y que demuestra perfectamente toda la vida de este niño que fue haciéndose mayor, que exploró el mundo de lo desconocido, que estuvo como auténtico investigador, pero al mismo tiempo siendo consciente de que él era distinto, que es algo que le pasa en Valencia, que vamos a escucharlo y que resume perfectamente lo difícil, yo creo, que era abrirse paso con estos asuntos en aquella España. Vamos a escucharlo. Fui a un pueblo de Valencia y di una sesión en ese pueblo. Un pueblo de unos 5 o 6 mil habitantes, en un teatro de una sociedad musical donde tenían un teatro. Y allí di mi sesión de hipnosis y la gente quedó impresionada. I la gent van quedar impressionats, però no hi havia massa gent. Era sábado, pero no había mucha gente. Había media sala aproximadamente. Y yo, claro, estaba esperando. Entonces yo vivía de eso, lógicamente. Esperaba que el domingo hubiera una entrada fabulosa. El domingo no fue nadie, ni una sola persona. El domingo por la mañana, en la iglesia, el sacerdote dijo: este hombre está entregado al demonio. El sacerdote dijo: no vayáis a verle, tiene pacto con el demonio. No aneu a veure'l, té pacte amb el dimoni. Poco más hay que añadir, ¿no? Fassmann, la biografía, el poder de la voluntad, un personaje que queremos reivindicar, una persona que bueno, que yo creo que tenía ese poder que quizá todos tenemos, desarrollado de forma distinta, una historia maravillosa. Y su hija, María Mir, en Triago Ediciones,
bueno, pues nos lega este material increíble. Yo, María, lo que te invito es a que la próxima temporada ahondemos un poco más, que hay tantas cosas que contar y que tanta gente pues se enamore un poco del auténtico misterio, ¿no? Una mente prodigiosa, sin duda alguna, Fassmann. María, un abrazo grandísimo, gracias. Igualmente, Iker, mira, mi padre tuvo el perfecto entrevistador, lo encontró a los 78 años, y siempre lo dijo. José María Espinas le sacó del alma en esa entrevista que tú has puesto unos cortes. Y yo te puedo decir que he estado hablando de mi padre en presentaciones, me han hecho entrevistas, pero que jamás nadie había conseguido sacarme lo que me has sacado tú esta noche. Y es por esa personalidad tan especial también, tan honesta que tienes. Muchísimas gracias. ¿Quieres ser comentarista de Milenio 3? SMS al 7640. Milenio, espacio y lo que nos quieras contar. Sabemos que siempre hay alguien al otro lado. 3:36 y de verdad que se podrían contar muchísimas cosas más. Gracias, María, hija del gran Fassmann. Gracias por esas últimas palabras emocionantes. Hablamos de un icono del misterio. Santi, tú conocías bien la personalidad o la biografía de este hombre. Fassmann, la biografía, El poder de la voluntad, es el libro por el que seguro que muchos amigos nos preguntarán. Lo escribe María Mir. Es inquietante la mirada de este hombre, como pocas, una mirada que traspasa el papel, una mirada de alguien muy especial, ¿verdad? Pues la mirada de uno de los grandes de la magia no en este país, de la magia internacional. Cuando buscamos en las grandes enciclopedias de ilusionismo, de magia, buscamos en inglés, en alemán, en otros idiomas, y buscamos el nombre de Fassmann, siempre está ahí como uno de los más importantes. Un hombre que movía masas en este país y movía masas en otros países. Hay una anécdota que ha surgido en la entrevista, que fíjate que aparece reflejada en un libro que no tiene absolutamente nada que ver con esto, que son las memorias de Pedro Antonio Díaz, que es el hombre que disparó contra el presidente Delgado Chabaud. Y de hecho se llaman así las memorias, ¿por qué yo maté a Delgado Chabaud? En estas memorias, en las cuales, bueno, son unas memorias políticas básicamente, en las cuales describe pues una situación muy complicada de Venezuela en aquel momento, cómo llevan a cabo un secuestro que fue del presidente de la Junta Militar, y cómo tiene lugar la posterior muerte, que bueno, él justifica que fue más una cuestión de una reyerta más que un asesinato, y cada uno con su conciencia que haga lo que quiera. Pero la profecía de Fassmann está reflejada perfectamente en ese libro. ¿Aparecen las memorias de este hombre? Sí, de hecho, en las memorias de este hombre no solamente aparece eso, sino que nos da, en una paginita, pero nos da un reflejo de quién era Fassmann. Fassmann en aquel momento, decía este libro, era el dueño de Caracas. Es decir, era una persona que a ese teatro iban llenos constantes, que se movía por los salones de la más altísima sociedad del Caracas de ese momento. Era esa frase textual, el dueño de Caracas, era pues podía ser el dueño de Caracas, el dueño de Barcelona, el dueño de Roma, el dueño de las muchas ciudades de todo el mundo donde se desplazaba, y donde su espectáculo, con mucho pues él empezaba su espectáculo, por ejemplo, con puro ilusionismo. Una de las primeras cosas era llamaba a X personas del público al escenario, con las que luego a lo mejor llevaba a cabo una demostración hipnótica, y lo primero pues les entregaba diversas pertenencias. Antes de haber aparecido él en el escenario, un collar de perlas, un reloj de bolsillo, una cartera, un reloj de pulsera, y les decía, oiga, tengan ustedes más cuidado con sus cosas, ¿no? Eso, sí, para empezar, es decir, él ya salía al escenario con una bolsita de tela con esas pertenencias metidas dentro. Eso era el comienzo, y a partir de ahí pues había mucho de ilusionismo puro y duro. Él era un maestro del mentalismo, de la propia prestidigitación, no lo hacía. La verdad es que fue un ilusionista muy completo, aunque realmente como mentalista y como hipnotizador destacó por encima de todo. Pero luego efectivamente pues había cosas, caramba, que decías, pues sí, habrá truco, ¿no? Pero complicado. Estaba en esa delgada línea
que separa el puro ilusionismo y cuántas películas han hablado de estos personajes. Pero claro, yo me he quedado muy sorprendido escuchando a su hija eso del niño que no quería mamar la leche y que le salvó, hipnotizar al maestro ante todo el aula para que preguntase el examen que los alumnos habían concertado previamente. Historias absolutamente increíbles, ese don terrible, ¿no?, de ver que alguien moría. ¿Qué os ha parecido, chicos? Una biografía de esas que tenemos en España y que hay que reivindicar, ¿no? Sí, aparte de una cosa, creo que es muy diferente lo que es el mentalismo y el mero ilusionismo de lo que es la hipnosis, que siempre está a caballo entre la medicina, lo fantástico, lo increíble y lo mágico. Y el caso es que la hipnosis opera sobre nuestras mentes. El caso es que aquí, por la redundancia, una mente privilegiada pues tuvo la hipnosis como una herramienta más. Y vamos, es el hipnotizador clásico español que rompió fronteras, ¿no? Entonces, y hubo toda desde el siglo XX hubo muchos, el profesor Alba, hubo muchos muy famosos. Sí, pero no como este fuera del escenario. Claro, tenía una serie de, llamarlo de algún modo, poderes que las personas normales o otros hipnotizadores, otros ilusionistas igual de buenos, pues claro, no tenían. Y esa serie de sucesos extraños que se producen alrededor de su vida desde recién nacido, porque lo de la leche es impresionante, el no querer mamar porque sabe que de esa forma va a morir siendo un recién nacido. Oye, y la conjunción de un niño en el sort de Lérida profunda del norte, que teniendo esos poderes, la historia de la madre que calculaba, y lo que es que es de película, la historia de la madre que le venían y te resolvía con una mirada las cuentas de un año de los campesinos. Y ese niño que con esos poderes además acude a una serie de libros prohibidos. O sea, es que, no sé, lo tiene todo esta historia. Lo tiene absolutamente todo. Y la sensación de que el hombre además fue bastante honesto. Y que no lo tenía que pasar tan bien. No, muy bien, porque si es cierto lo que cuenta de que veía cómo iba a morir la gente y sobre todo ver a tus seres queridos, saber cuándo van a morir, pues me imagino que lo tendría que pasar fatal. Un don y una maldición. Yo no sé si luego comentaremos vuestros mensajes, luego lo comentaremos después de una historia tremenda, terrorífica, que es la historia de Fermín Agustí. Si alguien, quizá los veteranos, llegaron a ver o llegaron a saber de Fassmann. Nos ha ocurrido una cosa muy curiosa, y es que yo recuerdo que precisamente en Capadocia, en el pueblo de Uchisar, que andábamos por ahí, me acuerdo que se acercó una mujer catalana, ya mayor, y me comentaba que ella vio a Fassmann, que lo que más le impresionó en su vida en el mundo del misterio era ver una de estas demostraciones de Fassmann. La eterna historia del mago, que hay gente que cree como siendo niños, ¿no?, que hace magia, y que igual es que es verdad, que algunos hacen magia, pero de verdad, ¿no? Cambiamos el turno, Geray, y nos ponemos dramáticos, porque ha habido una historia que ha ocurrido ayer, y que también podéis opinar sobre ella. A mí me ha dejado, de verdad, con la piel de gallina. Tenemos una voz para presentar al personaje. Fermín, buenas noches. Hola, Has estado además en el lugar de los hechos, que es cerca de aquí, y yo te he dicho, Fermín, vete para allí con un minidisc, vete a recorrer la zona. No es ningún desierto, no es ningún lugar remoto, pero es un lugar donde pasa algo muy raro. Y también es raro que muchos medios de comunicación apenas se hayan hecho eco de cómo una estrella, entre comillas, televisiva, un colaborador televisivo, haya acabado sus días como ha acabado Daniel Elkun, estilista famoso en 4, estaba en Supermodelo, estado en Supermodelos en la primera temporada, en Channel 4, en una figura, digamos, que y nos cuentan una historia de profundo, absoluto terror mental, eso sí, terror mental quizá, pero terror. ¿Quién era este hombre? Atuendos, pues bueno, de estos que llevan los estilistas, algunos, debatiendo de moda, en fin, yo no era un programa que siguiese mucho, pero tenemos su voz, ¿no? Vamos a escucharle. Ha habido de todo y por su orden. Bueno, yo pienso que ella ya se desanimó y al ver la la persona que competía con ella se dio cuenta que era una rival muy fuerte y prefirió... Es curioso porque mucha gente, Fermín, no se acordaba de que fuera una estrella televisiva. Tan fugaz es la fama, ¿eh? Sí, de hecho, a toda la gente que he preguntado nadie sabía quién era. Nadie sabía quién era. Y la imagen que tenemos, Carmen, la publicaba La Razón. A mí me ha dejado aterrorizado. Es una casa, un balcón, llamas dentro del balcón y un hombre desnudo agazapado. Sí, las imágenes, la verdad, es que lo dicen todo. Han sido extraídas de un vídeo que al parecer ha podido grabar uno de los vecinos, que a esas horas es que todavía era de día, las 9 menos 20 de la noche de ayer viernes, y se ve a un hombre, tenía 35 años, agazapado, agachado completamente desnudo, justo entre las rejas del balcón
y las llamas que hay al otro lado de la habitación. ¿Qué es eso? Hoy queda una ventana quemada, pero hay un dato que nos ha dejado más impresionados. Al parecer, en las últimas fechas, este colaborador televisivo, además de un programa y de un mundo como muy glamuroso, había salido al balcón varias veces desnudo diciendo que se quemaba. Había llamado a la policía diciendo que notaba que la casa se quemaba. Y la policía, extrañada, ha mirado los cables, aquí no se quema nada, oiga. Las principales sospechas es que él mismo ha plantado fuego a su propia casa para arrojarse al vacío, que es lo que ha hecho ayer Daniel Elcum, diseñador. Hablamos todo de lo que estilista, perdón. Hablamos de lo que dicen los medios, no ponemos nada en nuestra cosecha porque no sabemos lo que han dicho pocos medios. Por eso Fermín Agustí ha cogido la grabadora y se ha marchado allí. ¿Y qué te has encontrado, Fermín? Así, yo creo que venías un poco impresionado porque aún están las marcas de las llamas en la ventana, ¿no? Hay 3 ventanas en las cuales todavía se ve las marcas del fuego, y además lo primero que me ha impresionado es que al bajarme todavía olía un poco a quemado. He preguntado un poco a los vecinos, a la gente que estaba paseando por la calle. Daniel se había mudado hace 15 días, un mes a esa casa. No le conocían, solo le conocían de una vez que había perdido al perro. Bajó, preguntó en los bares, se puso muy nervioso, lo acabó encontrando, y es el único contacto así que tiene más o menos con los vecinos. ¿Has podido hablar con algunos de ellos, no? Sí, he podido hablar. ¿Tenemos voces? Sí, tenemos voces. Primero, la primera voz que vamos a escuchar es de 2 de los vecinos que cuentan en sucesos anteriores, cuando ha venido la policía 2, 3 veces. O sea, que había antecedentes, como hemos dicho. De hecho, tenía problemas con el vecino de al lado, justo. Al cual molestaba por las noches, llamaba al timbre, le llamaba a la puerta, no se sabe cuál es el motivo, pero sí que estaban enfrentados. Y de hecho, la primera vez que sucede algo grave, que es hace 4 o 5 días, se pasa la noche llamando a la puerta, el vecino ya se asusta, llama a la policía, y cuando la policía viene es lo que has dicho tú, que se encuentra que dice que está ardiendo, que hay un cable quemándose y no hay nada. Realmente la policía dice que no se está quemando nada. Y él asegura que sí, que se está quemando. Él ya dice que se está quemando él y la casa. Sí, que había fuego. Vamos a escuchar, Fermín. El problema es que ya él había vivido un episodio similar hacía unos días, pero sin llamas. O sea, él había tenido como una especie de alucinación. Había como previvido lo que ya le iba a pasar 2 días después. Eso fue así. A las 4 de la mañana fue el mismo escenario, él desnudo en el balcón gritando me quemo, pero esto sin llamas, 2 días antes. Y empecé a oír mogollón de voces y pensaba que era un sueño o algo así. De repente me desperté y veo que no, que es en el pasillo, que el vecino que vive al lado de este chico había llamado a la policía porque se había asustado, porque este chico había empezado a llamar a su puerta de manera brusca, ¿sabes? Entonces llamó a la policía. Y entonces fue cuando vino la policía. Y yo me enteré de todo. O sea, llegó la policía, subieron a su casa, llamaron a la puerta, abra, policía, abra la puerta. Y el otro estaba llorando, gritando desesperadamente, diciendo que había un cable que quemaba. Que había un cable que quemaba. Más cosas que se han encontrado, Fermín. Luego ya vamos al hecho que ocurrió ayer por la noche, que es cuando sucede la tragedia. Lo primero que me cuentan es que hay otra trifulca con el vecino, vuelven a discutir. Y creo que es por motivo de su perro, porque lo tira desde el balcón. Lo primero que hace, antes de iniciarse otra vez el fuego... ¿Tira su propio perro por el balcón? Tira el perro por el balcón, el cual muere en el acto. Y, de hecho, una de las vecinas que lo que me comentaba era que cuando llega la policía y está mirando al perro, se dan cuenta que empieza el fuego en la casa. Y es cuando ya el hombre sale desnudo y se cobija en cuclillas al lado de los barrotes del balcón. Que es la escena terrible que hemos visto de un hombre desnudo en un balcón en pleno día en Madrid, con fuego a su lado, con llamas muy avivadas. Vamos a escuchar. Es que yo llegué y yo no me enteré. O sea, yo llegué, entré en mi casa y no me enteré de nada. Y fue quitarme la ropa y llamar a la policía a la puerta. Y cuando bajé todo el mundo me estaba contando, los del restaurante de ahí enfrente, que fueron los que vieron lo del perro, que había tirado el perro. Pero que no había sido por eso, sino que estaba discutiendo con el vecino de al lado, que se estaban tirando cosas, que no sé qué, y que tiró el perro. Porque es que con el vecino de al lado siempre tiene movidas, pero no porque no se conocen de nada, simplemente porque al pobre le ha cogido manía, le cogió manía y se dedicaba por las noches a llamar a su puerta y esas cosas. Y nada, pues eso, le gritábamos que no se tirara porque lo veíamos desesperado y ya las llamas que venían, y le gritábamos eso. A veces parece que lo escuchaba, que hacía caso, pero al final ya se ve que también las llamas... Y en un momento de repente cogió, se debió como de resbalar o algo y se cayó. Decían que tenía el perro, estaba totalmente desnudo y se dio con la cabeza en el balcón del piso de abajo
y nada, creo que por lo que he leído que no fue en el acto, pero a los pocos minutos el perro murió en el instante. Más material, Fermín, de esta historia tan dramática, tan de paranoia, evidentemente, imaginamos, creemos, pero hasta qué punto llega, ¿no?, la mente humana a generar fantasías. Él decía que se estaba quemando días antes. Sí, bueno, y ya la historia termina pues cuando la policía llama a los bomberos, cuando ven el fuego, y en lo que tardan los bomberos en llegar, cuando ya justo están montando la escalera para conseguir bajarle del balcón, hay dos versiones, una que directamente se suicida, y otra, que es la que más me han comentado, es que no es que salte, sino se agarra por la barandilla por detrás, como evitando las llamas, porque ya estaban las llamas prácticamente saliendo del edificio, y en el momento que ya está llegando la escalera es cuando se tira y se suicida. ¿Tenemos documento también sonoro? No, el que acabamos de oír, la chica que terminaba. Que hablaba sobre el final. En fin, yo desde luego me quedo impresionado, seguramente hay una explicación psiquiátrica probablemente a todo esto, pero el hecho de que haya ocurrido ayer, de que se haya hablado tan poco de esto, de que sea una figura, lo que hablamos, ¿no?, que terrible es la televisión también, ¿no? Casi nadie en su vecindario se acordaba de él cuando estaba saliendo constantemente en la tele hace año y pico. Sí, un año. En 2007 fue en el Supermodelos que él participó, pero fíjate, yo estaba leyendo ahora una de esas noticias que hablaban de la muerte de Daniel Elkun. Se llama todoellas.com, es como una revista que tocan un poco temas de mujeres y hay una frase que dicen, por desgracia la televisión siempre acaba pasando factura. Terrible frase, por cierto. Al parecer tenía una depresión muy fuerte porque no le contrataban ya en ningún sitio. Había intentado poner en marcha un showroom, es pues un sitio donde las firmas te dejan distintos modelos para que las presentadoras de televisión los saquen en la televisión, y es como pues lo que hacen los estilistas, ¿no?, dejar esos modelos para los programas. No había tenido ningún éxito, se había arruinado con eso y al parecer pues tenía problemas mentales. Es que de hecho yo creo que el problema de la depresión sí que debió ser un factor muy importante, porque 3-4 días antes de que suceda todo esto tiene una discusión con su pareja, la echa de casa, y por lo visto, por lo que me contaban los vecinos, empieza a tirar los libros, maletas por el balcón. Y ha habido casos en televisión, no podemos asegurar que esto sea así en este caso, pero el famoso caso de Juan Antonio Canta, ¿os acordáis? El de un limón que se suicidó dramáticamente, creo que ahorcado, después de un éxito fugaz, pero que tampoco entendía, en un programa célebre de la noche. Un día hablaremos de los muñecos rotos de la tele, porque hay historias tan dramáticas, pero pocas como esta. Esa fotografía que veréis en internet que aparece, primero el hombre en el suelo, pues que ya no puede ser, pero el hecho de estar un hombre desnudo, que parece las cavernas troglodíticas que empezábamos esta noche, pues parece eso, junto a una hoguera, pero es pleno corazón de Madrid. Y que me tiro, y la gente que no, y al final dicen, ¿no?, que justo cuando los bomberos ya le van a coger, que no tiene que aguantar un poquito más, se tira. Pero es más, y Fermín lo habrá visto, en las imágenes se ve que a pocos centímetros tiene otro balcón donde se puede salvar, o sea, donde directamente puede pasar de un balcón a otro y salvarse. Eso sí, dicen amigos suyos que ya están declarando cosas, que tenía pánico al fuego, que tenía pánico a las llamas, que le obsesionaba, tenía fobia al fuego. Y por eso soñaba con llamas o hablaba de que se quemaba. En fin, cerramos esto porque no somos expertos darle el nosotros. pésame a la madre, que supuesto. Es la que estará pasando los peores momentos. Toda la familia, ¿no? Y en fin, que la tele también, bueno, es así, y a veces gente no soporta la presión, yo qué sé, es que son cosas muy raras y muy terribles, y es la mente humana. Le preguntamos al doctor Cabrera, que evidentemente todavía no tiene datos concretos, ¿no?, pero es la historia de un colaborador de una televisión nacional, hay que decirlo, que perece en circunstancias tan anómalas. Sería un caso terrible, pero de no ser de esos 4 o 5 días en el último mes en que decía que se estaba quemando. En fin, me parece una historia misteriosa de la que iremos sabiendo más, y nuestro deber es informar, yo creo, por lo raro. Doctor Cabrera. Bueno, estamos sin duda ante un caso bastante claro de un trastorno tipo enfermedad mental, un trastorno delirante, por el cual una persona de por sí solitaria, extraña, rara, huraña con los vecinos, cree que de alguna manera le persiguen, le van a hacer daño, y esto lo focaliza concretamente en que le quieren quemar la casa, que suele ser un delirio típico relacionado con el fuego. Y entonces da la impresión, porque tenemos antecedentes policiales, antecedentes médicos, y todo indica desde luego que aquí hay un trastorno mental grave. Probablemente él no se trataba, no tomaba medicación, y al final de lo mismo que él temía,
es de lo que ha muerto, porque al fin y al cabo él pensaba probablemente de forma delirante que le querían atacar, le querían dañar, le querían quemar, y al final él mismo, para comprobar que ese delirio es real, probablemente él mismo incendió su casa. Acabar parece una forma de esquizofrenia o paranoia terrible. Saludos desde California. Bueno, a toda esa gente que nos escribe desde fuera de España, muchas gracias, porque es muchísima gente. En Chile han hecho hasta un Facebook que es para milenarios chilenos que nos Chile escuchan. Mucho seguimiento, ¿eh? Sí, sí. Vamos a ver, vamos con más mensajes. Gracias por amenizarnos la noche a tantos universitarios que andamos ahora mismo de exámenes. Un gran abrazo y nos vemos el sábado. José de Granada. Gracias, José, mucha suerte. En cuanto a los relojes, esos que lleva Santi de plástico y digitales, estos relojes han vuelto por su eficacia en época de crisis. Más de 7 años me duró con pila mi viejo Casio. Mira, una buena teoría. Felicidades por el programa, nos decía Comunero. Yo soy de la generación de Street Fighter y FIFA. Gracias por todo, Rubén y yo. Buenas madrugadas, Iker y compañía. Uno de los juegos que me fascinó en la sala de las recreativas era Street Fighter 2. ¡Qué vicios me pegaba!, nos decía Reyes. Había una película de un joven que tras conseguir la máxima puntuación en un videojuego de naves era abducido por unos extraterrestres para combatir en una guerra real. Desde Sevilla, Andrés. Recuerdo hace años que determinados dibujos japoneses provocaban convulsiones. Sí, señor. Fue polémico y dicen que el furor... Pokémon, ¿no? Pokémon se basa en eso. Perdón, era el último Starfighter. Me he equivocado de película antes. Luego dicen que me equivoco de cosas, lo rectifico. Alberto nos dice, yo era un experto en Crazy Climber. También te electrocutabas con los cables de un luminoso y te atacaba un pseudo King Kong. Nos dicen también, somos un grupo haciendo la marcha nocturna desde Salamanca al Cristo de Cabrera. Que Cuarto Milenio comience antes. Bueno, Cuarto Milenio va el domingo y el lunes. Vais a tener jornada doble. Sí. Por si no queríais una, pues tomad dos. El misterio y el horario de Cuarto Milenio, en fin, que está funcionando tanto el lunes y nosotros donde la cadena nos necesite. Y en este caso, el lunes necesitan también que esté Cuarto Milenio y gracias a Dios va la cosa muy bien. Así que no os preocupéis para nada, el año que viene seguiremos ahí. Y Juan nos dicen, hola amigos del misterio, el próximo sábado iremos a veros. Hemos conseguido las entradas esta semana y estamos muy ansiosos. Os escuchamos mientras estudiamos y se nos hace la noche más amena.